¿Alguna vez has sentido que podrías lograr mucho más, pero algo dentro de ti te frena justo antes de intentarlo? Esa voz silenciosa que te dice que no eres suficiente, que no estás listo, que podrías fallar. No es la realidad, es solo un hábito mental. La verdad es que la inseguridad no define quién eres, solo refleja lo que has aprendido a creer sobre ti mismo. No es casualidad que estés viendo este video. Algo en tu interior sabe que ha llegado el momento de dejar atrás la duda y empezar a confiar en tu propia fuerza. Si tu mente aprendió a cuestionarte, también puede aprender a impulsarte. Hoy descubrirás cómo transformar esa inseguridad en claridad, determinación y confianza real. Antes de continuar, suscríbete al canal y escribe en los comentarios la frase "Hoy decido confiar en mí". Este pequeño gesto es más poderoso de lo que imaginas, porque marca el inicio de un compromiso contigo mismo. Y si conoces a alguien que necesite escuchar este mensaje, comparte este video con esa persona. Podrías ayudarle a dar el paso que tanto necesita. Gracias por tu apoyo, significa muchísimo para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido que transforme vidas. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir no es solo inspiración momentánea, sino herramientas prácticas basadas en el estoicismo para eliminar la inseguridad de tu mente y convertirte en alguien verdaderamente imparable. Lección 1. Haz lo que puedes con lo que tienes. La inseguridad suele aparecer cuando creemos que necesitamos más preparación, más recursos o más tiempo antes de dar el primer paso. Nos convencemos de que aún no estamos listos y así, sin darnos cuenta, comenzamos a postergar nuestros sueños. Sin embargo, el estoicismo nos recuerda una verdad fundamental. No necesitas tenerlo todo para empezar, solo necesitas actuar con lo que tienes en este momento. Muchas personas esperan el momento perfecto para sentirse seguras, pero ese momento rara vez llega. La confianza no aparece antes de actuar, sino como resultado de la acción. Cada vez que decides avanzar, aunque sea con dudas, envías a tu mente un mensaje poderoso. Eres capaz de enfrentar lo que venga. Es así como la inseguridad comienza a perder fuerza. Imagina que deseas iniciar un proyecto personal, aprender una nueva habilidad o expresar tu opinión con firmeza, pero te detienes porque sientes que no tienes suficiente experiencia. La filosofía estoica enseña que el progreso pertenece a quienes actúan con lo que tienen, no a quienes esperan condiciones ideales. La perfección no es el punto de partida, sino una consecuencia del esfuerzo constante. Cuando comienzas a utilizar los recursos disponibles, tu tiempo, tu conocimiento actual y tu voluntad, descubres que siempre has tenido más de lo que creías. Cada pequeño paso fortalece tu autoconfianza y reduce el poder de la duda. Tal como enseñaba Epicteto, no se trata de controlar todas las circunstancias, sino de aprovechar aquello que está bajo tu control, aquí y ahora. Actuar con lo que tienes no significa conformarte, sino confiar en tu capacidad de crecer a través de la experiencia. La seguridad no es un requisito previo para avanzar, es el resultado natural de enfrentarte a la vida con valentía. Cada acción consciente construye una versión más fuerte y decidida de ti mismo. Ahora quiero que reflexiones y compartas en los comentarios qué acción has estado posponiendo por sentir que no estás listo y cuál será el primer paso que darás hoy para cambiarlo. Tu respuesta no solo fortalecerá tu compromiso personal, sino que también inspirará a otros a avanzar con determinación. Lección 2. No te tomes todo de manera personal. Una de las principales causas de la inseguridad es la tendencia a interpretar todo lo que sucede como algo personal. Un comentario, una mirada,
Un mensaje sin respuesta o incluso el silencio de alguien pueden convertirse en motivo de duda interna. Sin embargo, el estoicismo nos enseña que la mayoría de las acciones de los demás no tienen que ver con nosotros, sino con sus propias preocupaciones, pensamientos y circunstancias. Cuando alguien parece distante o crítico, nuestra mente insegura suele construir historias que no siempre son reales. Pensamos que hemos hecho algo mal o que no somos suficientes, cuando en realidad la otra persona podría estar atravesando sus propios problemas. Comprender esto nos libera de cargar con pesos que no nos pertenecen y nos permite mantener la tranquilidad interior. Los estoicos entendían que no podemos controlar lo que otros dicen o hacen, pero sí podemos controlar cómo interpretamos sus acciones. Al dejar de tomarte todo de forma personal, reduces la influencia del juicio externo sobre tu autoestima. Esto no significa ignorar la opinión de los demás, sino aprender a distinguir entre lo que es constructivo y lo que simplemente refleja la perspectiva ajena. Imagina, por ejemplo, que compartes una idea en el trabajo y no recibes la reacción que esperabas. En lugar de pensar que no fue lo suficientemente buena, podrías considerar que los demás estaban distraídos, cansados o enfocados en otras prioridades. Cambiar esta interpretación transforma por completo tu experiencia emocional y fortalece tu seguridad personal. Liberarte de la necesidad de aprobación constante te permite actuar con mayor autenticidad y confianza. Cuando entiendes que no todo gira en torno a ti, recuperas el control de tu paz mental. Este enfoque te ayuda a mantener la serenidad frente a las opiniones externas y a construir una autoestima basada en tu propio criterio, no en la validación de los demás. Ahora reflexiona y responde en los comentarios. ¿En qué situación reciente te tomaste algo de manera personal y cómo habría cambiado tu reacción si hubieras comprendido que no tenía que ver contigo? Tu respuesta puede ayudarte a ver con mayor claridad y también inspirar a otros a liberarse de interpretaciones innecesarias. Lección 3. Simplifica tu mente. La inseguridad muchas veces no nace de la falta de capacidad, sino del exceso de pensamientos. Cuanto más analizamos una situación, más escenarios imaginamos, y la mayoría de ellos nunca suceden. La mente comienza a saturarse de dudas, suposiciones y preocupaciones que nos paralizan. El estoicismo propone una solución clara y poderosa: simplificar. Cuando reduces el ruido mental, recuperas la claridad necesaria para actuar con seguridad. Vivimos en una época donde pensar demasiado se ha vuelto habitual. Antes de tomar una decisión, evaluamos cada posibilidad, anticipamos errores y buscamos garantías que no existen. Sin embargo, esta sobrecarga mental no nos protege, al contrario, debilita nuestra confianza. Los estoicos comprendían que la mente funciona mejor cuando se enfoca en lo esencial y descarta lo superfluo. No se trata de pensar menos, sino de pensar mejor. Una forma práctica de aplicar esta enseñanza es hacerte una pregunta sencilla cada vez que sientas inseguridad. ¿Qué es lo realmente importante en este momento? Esta pregunta actúa como un filtro que elimina el exceso de pensamientos y dirige tu atención hacia la acción concreta que debes tomar. Al centrarte en lo esencial, la duda pierde fuerza y la claridad toma su lugar. Imagina que estás a punto de tomar una decisión importante y comienzas a sentirte abrumado. Tu mente analiza cada posible error, cada consecuencia negativa, y terminas sintiéndote incapaz de avanzar. Pero cuando simplificas la situación y te enfocas solo en el siguiente paso, todo se vuelve más manejable. La seguridad no surge de tener todas las respuestas, sino de avanzar con claridad hacia lo que realmente importa. Simplificar tu mente no significa ignorar los problemas,
sino abordarlos con serenidad y enfoque. Al eliminar pensamientos innecesarios, creas espacio para la calma, la confianza y la determinación. Este hábito fortalece tu estabilidad emocional y te permite enfrentar los desafíos con una actitud firme y equilibrada, tal como enseñaban los filósofos estoicos. Ahora reflexiona y comparte en los comentarios. ¿Qué situación estás sobrepensando en este momento y qué pasaría si decidieras simplificarla enfocándote solo en lo esencial? Tu respuesta puede ayudarte a ganar claridad y también inspirar a otros a liberar su mente del exceso de preocupaciones. Lección 4. Haz pequeñas promesas y cúmplelas. La verdadera confianza en uno mismo no surge de grandes logros ni de momentos extraordinarios, sino de algo mucho más simple y poderoso: cumplir lo que te prometes. Cada vez que te dices que harás algo y lo haces, aunque sea pequeño, fortaleces la imagen que tienes de ti mismo. Pero cuando rompes tus propias promesas, la inseguridad comienza a crecer en silencio, debilitando tu autoestima y tu determinación. El estoicismo nos recuerda que la integridad personal se construye desde lo cotidiano, desde los actos más simples que repetimos día tras día. Muchas personas buscan seguridad en la aprobación externa o en metas ambiciosas, sin darse cuenta de que la verdadera confianza se construye en privado, cuando nadie está mirando. Levantarte a la hora que decidiste, terminar una tarea pendiente o cumplir un compromiso contigo mismo puede parecer insignificante, pero cada una de estas acciones envía un mensaje claro a tu mente. Eres alguien en quien se puede confiar. Con el tiempo, esta coherencia entre lo que dices y lo que haces se convierte en una fuente sólida de seguridad interior. Los filósofos estoicos comprendían que la disciplina no es una forma de rigidez, sino un acto de respeto hacia uno mismo. Cumplir pequeñas promesas fortalece tu carácter y te ayuda a desarrollar una mente firme y estable. No se trata de exigirte perfección, sino de avanzar con constancia y honestidad. Cada promesa cumplida es un paso hacia una identidad más segura, más confiable y más alineada con tus valores. Imagina que decides dedicar solo 10 minutos al día a mejorar en algo que te importa. Puede ser leer, ejercitarte, estudiar o trabajar en un proyecto personal. Al principio parecerá un esfuerzo mínimo, pero con el tiempo notarás cómo esa constancia transforma tu percepción de ti mismo. Ya no dependerás de la motivación externa, porque habrás demostrado una y otra vez que puedes confiar en tu propia palabra. La seguridad mental no se construye de la noche a la mañana. Es el resultado de hábitos pequeños, repetidos con intención. Cada vez que cumples una promesa, fortaleces tu autoestima y reduces la duda interna. Así, paso a paso, te conviertes en una persona más firme, más segura y más imparable, no por lo que dices, sino por lo que demuestras con tus acciones. Ahora quiero que reflexiones y compartas en los comentarios qué pequeña promesa puedes hacerte hoy y comprometerte a cumplirla. Tu respuesta no solo reforzará tu determinación, sino que también inspirará a otros a construir confianza desde lo más simple y poderoso: cumplir su propia palabra. Lección 5. Acepta que no necesitas ser perfecto. Gran parte de la inseguridad nace de una idea silenciosa pero peligrosa: tengo que hacerlo perfecto o no vale la pena hacerlo. Esa creencia crea una presión constante que te paraliza antes incluso de empezar. El estoicismo nos invita a liberarnos de esa carga, recordándonos que el objetivo no es la perfección, sino el progreso. Nadie avanza esperando no cometer errores. Avanzamos precisamente porque estamos dispuestos a aprender de ellos. Cuando intentas ser perfecto, cada pequeño fallo se convierte en una prueba de que no eres suficiente.
Pero cuando aceptas que equivocarte es parte natural del proceso, la inseguridad pierde su poder. Los estoicos entendían que el error no es una amenaza para tu valor personal, sino una oportunidad para fortalecer tu carácter. La perfección no es humana, la mejora constante sí lo es. Piensa en cuántas veces has postergado algo por miedo a no hacerlo de la mejor manera. Tal vez querías iniciar un proyecto, hablar en público o compartir una idea, pero decidiste esperar hasta sentirte completamente preparado. La realidad es que esa preparación absoluta casi nunca llega. La acción imperfecta siempre supera a la espera perfecta, porque es en el movimiento donde creces. Aceptar que no necesitas ser perfecto también cambia la forma en que te hablas a ti mismo. En lugar de criticarte por cada error, comienzas a verlo como parte del entrenamiento. Así como un atleta no espera ganar sin haber fallado antes, tú tampoco puedes exigir resultados impecables sin atravesar el aprendizaje. La verdadera seguridad surge cuando entiendes que tu valor no depende de un desempeño perfecto. Cuando abandonas la obsesión por la perfección, ganas libertad mental. Te permites intentar, experimentar y mejorar sin el peso constante del juicio interno. Esto fortalece tu resiliencia y te convierte en alguien más auténtico, porque ya no actúas por miedo a equivocarte, sino por deseo de crecer. Ahora reflexiona y comparte en los comentarios. ¿Qué has estado evitando por miedo a no hacerlo perfecto? ¿Y qué cambiaría si decidieras hacerlo aunque no sea perfecto? Tu respuesta puede marcar el inicio de una mentalidad más libre y valiente. Lección 6. Háblate como lo harías con alguien que amas. Hay algo que casi nadie nota. La persona con la que más hablas durante el día eres tú mismo. Y sin embargo, muchas veces esa voz interna es dura, crítica e implacable. Te dices cosas que jamás le dirías a alguien que quieres. Te juzgas por errores pequeños, exageras tus fallos y minimizas tus logros. Esa forma de hablarte alimenta directamente la inseguridad. El estoicismo nos invita a cultivar una mente justa, no una mente cruel. Imagina por un momento que un amigo cercano comete el mismo error que tú. ¿Lo humillarías? ¿Le dirías que no sirve, que nunca lo logrará? Probablemente no. Lo animarías, le recordarías sus capacidades y lo motivarías a intentarlo de nuevo. Entonces, ¿por qué contigo es diferente? La forma en que te hablas moldea la percepción que tienes de ti mismo. Y si cambias tu diálogo interno, cambias tu identidad. Los estoicos practicaban la reflexión diaria, no para castigarse, sino para mejorar con serenidad. Revisaban sus acciones con honestidad, pero también con equilibrio. No se trataba de ignorar los errores, sino de corregirlos sin destruir la autoestima. Esa es la diferencia entre una mente insegura y una mente fuerte. Una se ataca, la otra se entrena. Cuando cometas un error, prueba esto. En lugar de decir siempre arruino todo, cambia la frase por esto no salió como esperaba, pero puedo aprender de ello. Puede parecer un cambio pequeño, pero tiene un impacto enorme. La neurociencia demuestra que el lenguaje que usamos influye en nuestras emociones y comportamientos. Si te hablas con respeto, tu mente comienza a responder con mayor calma y confianza. Hablarte con compasión no significa conformarte ni justificar todo. Significa darte el mismo apoyo que ofrecerías a alguien que amas. Ese equilibrio entre firmeza y comprensión crea una base sólida de seguridad interior. Poco a poco, la voz que antes te limitaba se transforma en una voz que te impulsa. Ahora quiero que reflexiones y escribas en los comentarios qué frase negativa te repites con frecuencia y cómo podrías transformarla en una versión más justa y constructiva. Ese simple ejercicio puede empezar a cambiar la relación que tienes contigo mismo desde hoy. Lección 7.
Muévete aunque tengas miedo. Muchas personas creen que primero deben sentirse seguras para actuar, pero la realidad es exactamente la contraria. La seguridad no llega antes del movimiento, llega después. El miedo no es una señal de que no puedes, es una señal de que estás saliendo de tu zona cómoda. Y cada vez que decides avanzar, a pesar de esa sensación, debilitas la inseguridad y fortaleces tu carácter. El estoicismo no enseña a eliminar el miedo, sino a no obedecerlo. Cuando postergas una acción por miedo, tu mente interpreta esa evitación como una confirmación de incapacidad. Pero cuando actúas, incluso con dudas, envías un mensaje poderoso a tu cerebro. Puedo enfrentar esto. La psicología moderna lo respalda con el concepto de exposición gradual. Cuanto más te expones a aquello que temes, menos poder tienes sobre ti. Los estoicos lo entendían de forma práctica. La valentía no es ausencia de temor, es decisión consciente. Piensa en algo que te intimide ahora mismo. Tal vez hablar en una reunión, iniciar una conversación incómoda o comenzar un proyecto que has estado posponiendo. El miedo te dice que esperes, que no es el momento, que podrías fallar. Pero si das un paso, aunque sea pequeño, descubrirás que el temor disminuye una vez que estás en movimiento. La acción rompe la ilusión que la mente crea. No necesitas un acto heroico para comenzar. Basta con un gesto sencillo, enviar ese mensaje, hacer esa llamada, empezar esa tarea durante 10 minutos. Cada acción construye evidencia interna de que eres más fuerte de lo que pensabas. Con el tiempo, esa evidencia se convierte en confianza real, no en optimismo vacío. Moverte con miedo no te hace débil, te hace valiente. La inseguridad pierde terreno cuando decides avanzar a pesar de la incomodidad. Y cada paso que das amplía tu zona de confianza, transformando lo que antes parecía aterrador en algo manejable. Ahora quiero que compartas en los comentarios qué situación te está dando miedo en este momento y cuál será el primer paso que darás para enfrentarlo. Escribirlo puede ser el inicio del movimiento que necesitas. Lección 8. Agradece lo que ya eres. La inseguridad siempre te empuja a mirar lo que te falta. Te hace enfocarte en lo que no has logrado, en lo que otros tienen, en la versión de ti que deberías ser. Pero el estoicismo propone un cambio radical de enfoque. En lugar de obsesionarte con lo que no tienes, reconoce lo que ya eres. La gratitud no es solo una emoción agradable, es una herramienta poderosa para fortalecer tu autoestima. Cuando practicas la gratitud, entrenas tu mente para identificar capacidades, avances y cualidades que antes pasaban desapercibidas. Tal vez no eres perfecto, pero has superado desafíos. Tal vez no estás donde quieres estar, pero no eres la misma persona que eras hace un año. Ese reconocimiento transforma la narrativa interna de carencia en una narrativa de progreso, y donde hay progreso, la inseguridad pierde fuerza. La psicología positiva ha demostrado que practicar gratitud de forma constante mejora el bienestar emocional y reduce la comparación social. Los estoicos ya lo sabían siglos atrás. Apreciar el presente es una forma de libertad mental. Cuando dejas de medir tu valor en función de estándares externos, comienzas a construir una seguridad más estable y auténtica. Haz una pausa y piensa en 3 cualidades que ya posees. No tienen que ser extraordinarias. Tal vez eres persistente, empático o responsable. Reconocer esas cualidades no es arrogancia, es conciencia. La inseguridad se alimenta del olvido de tus fortalezas. La gratitud las trae de vuelta a la luz. Agradecer lo que ya eres no significa dejar de crecer. Significa crecer desde la aceptación y no desde la carencia.
Cuando tu mente se acostumbra a reconocer lo valioso que ya existe en ti, la necesidad constante de validación externa disminuye. Empiezas a caminar con más firmeza porque sabes que ya tienes una base sólida. Ahora quiero que escribas en los comentarios qué cualidad o logro personal pocas veces reconoces, pero sabes que forma parte de ti. Nombrarlo en voz alta puede ser el primer paso para fortalecer tu confianza desde adentro. Lección 9. Cada día es una nueva oportunidad para reiniciar. Uno de los mayores pesos que alimenta la inseguridad es el pasado. Errores, decisiones equivocadas, oportunidades perdidas. Muchas veces no es el presente lo que nos limita, sino la historia que seguimos repitiendo en nuestra mente. El estoicismo nos recuerda algo profundamente liberador. Cada día es una nueva oportunidad para comenzar de nuevo. No estás condenado por lo que hiciste ayer. Estás definido por lo que decides hacer hoy. Marco Aurelio se repetía cada mañana que tendría que enfrentarse a dificultades, personas complicadas y desafíos inesperados. No lo hacía para desanimarse, sino para prepararse con claridad. Entendía que cada amanecer es un reinicio mental. No importa cuántas veces hayas fallado, hoy puedes actuar con más sabiduría que ayer. Esa es la verdadera fuerza del carácter, aprender y avanzar. La inseguridad insiste en recordarte tus errores pasados, como si fueran una identidad permanente. Pero un error no es una etiqueta, es una experiencia. Cuando decides soltar la culpa innecesaria y enfocarte en el presente, recuperas tu poder. El pasado solo tiene la fuerza que tú le das. El presente es donde realmente puedes actuar. Piensa en esto. Si hoy fuera tu primer intento, ¿cómo actuarías? ¿Con más energía? ¿Con más determinación? Esa mentalidad de reinicio te permite cortar con el autosabotaje y empezar con una visión más clara. No necesitas borrar tu historia, solo necesitas dejar de usarla como excusa para no avanzar. Cada día trae la posibilidad de pensar diferente, hablarte mejor y actuar con más firmeza. Esa es la esencia de una mente imparable. No es perfecta ni invulnerable, pero siempre está dispuesta a levantarse. Y cuando adoptas esta perspectiva, la inseguridad pierde su mayor arma, que es hacerte creer que ya es demasiado tarde para cambiar. Ahora quiero que compartas en los comentarios. Si hoy fuera tu verdadero punto de partida, ¿qué decisión tomarías diferente? Escríbelo y permite que este momento marque el inicio de una nueva etapa para ti. Conclusión: la seguridad es una práctica diaria. Si te das cuenta, ninguna de estas lecciones promete eliminar la inseguridad de la noche a la mañana. Y esa es precisamente la clave. La seguridad mental no es un destino al que llegas y en el que te quedas para siempre. Es una práctica diaria, una decisión constante. Cada vez que actúas con lo que tienes, que dejas de tomarte todo personal, que simplificas tu mente, que cumples tu palabra, que aceptas la imperfección, que te hablas con respeto, que avanzas con miedo, que agradeces lo que ya eres y que eliges empezar de nuevo, estás entrenando tu mente para volverse más fuerte. La inseguridad no desaparece porque la ignores, desaparece porque la enfrentas con acciones pequeñas y consistentes. No necesitas convertirte en otra persona para sentirte seguro. Necesitas convertirte en alguien más coherente contigo mismo. Alguien que actúa a pesar de la duda. Alguien que no se define por sus errores. Alguien que entiende que la confianza no es un regalo, es una construcción. Tal vez mañana vuelvas a sentir miedo. Tal vez la voz interna intente regresar. Pero ahora sabes algo que antes no sabías. No tienes que obedecerla. Tienes herramientas, tienes claridad y sobre todo, tienes la capacidad de elegir cómo responder.
Esa elección diaria es lo que te vuelve imparable, no la ausencia de problemas. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete y acompáñanos en este camino de crecimiento consciente. Hay algo que cambia por completo la forma en que el mundo te percibe y casi nadie habla de eso. No es tu apariencia, no es tu estatus. Son palabras pequeñas, dichas con intención, palabras que, cuando salen de alguien con calma interior, transmiten seguridad, claridad y dominio. Y no es casualidad que estés viendo este video ahora mismo. Quizá ya te diste cuenta de que hablar más no te está dando más respeto. Seguro te ha pasado, intentas explicar demasiado, justificarte, caer bien y al final sientes que algo se fuerza. Mientras tanto, hay personas que dicen poco, pero cuando hablan, todos escuchan. La diferencia, no buscan aprobación, comunican desde la estabilidad y eso se entrena. Los estoicos lo sabían. Tu lenguaje revela tu carácter. Hoy voy a compartirte 11 palabras estoicas simples, prácticas y poderosas que puedes empezar a usar desde hoy. Pero no son trucos de manipulación, son reflejo de una mente entrenada. Si decides aplicarlas, notarás cómo cambia la energía en tus conversaciones casi de inmediato. Si este tipo de contenido te ayuda a crecer, suscríbete ahora y comenta la frase "hablo con intención" para marcar tu compromiso contigo mismo. Eso impulsa muchísimo al canal y nos permite seguir creando este contenido. Y si mientras escuchas sientes que alguien más necesita esto, compártelo con esa persona. A veces una sola palabra, dicha en el momento correcto, puede cambiarlo todo. Palabra número 1, claro. Claro es una palabra pequeña, pero cuando la dices con intención, cambia por completo la dinámica de una conversación. No es una respuesta automática ni una forma rápida de salir del paso. Es una señal de que estás presente, atento y mentalmente ordenado. Cuando alguien te explica algo y tú respondes claro, con calma, sin ansiedad por añadir algo más, transmites comprensión y seguridad. En un entorno donde muchos interrumpen, se justifican o reaccionan sin pensar, la claridad se vuelve rara y lo que es raro y firme naturalmente atrae. Para los estoicos, una mente disciplinada debía expresarse con precisión y sin exceso. En Meditaciones, Marco Aurelio insistía en que nuestras palabras fueran necesarias, directas y coherentes. Decir claro representa exactamente eso. No dramatiza, no complica, no genera fricción innecesaria. Desde la psicología moderna sabemos que la comunicación clara aumenta la percepción de competencia y confianza, porque elimina ambigüedad y reduce tensión social. Cuando alguien se siente comprendido, su mente deja de defenderse. Además, claro, tiene otra fuerza silenciosa: evita la sobreexplicación. Muchas personas sienten la necesidad de añadir argumentos, ejemplos o justificaciones para parecer más inteligentes. Pero quien está seguro no necesita adornar lo que ya entendió. La simplicidad, cuando viene de una mente estable, pesa más que cualquier discurso largo, y eso se percibe de inmediato. Empiezan a verte como alguien centrado, alguien que no necesita ruido para demostrar valor. Sin embargo, esta palabra solo funciona cuando realmente estás claro por dentro. Si la dices distraído o con impaciencia, en cambio, cuando haces una pausa breve, miras a la persona y respondes con serenidad, claro, proyectas dominio emocional y confianza natural. No compites por tener la última palabra, no buscas aprobación, simplemente comprendes y avanzas. Ahora dime algo con honestidad. ¿Eres de los que hablan para llenar el silencio o de los que saben responder con claridad y firmeza? Palabra número 2, veamos. Veamos es una palabra que inmediatamente baja la tensión de cualquier conversación, mientras la mayoría reacciona con un "eso no es así" o un "estás equivocado". Quien dice "veamos" está enviando un mensaje completamente distinto. No estoy reaccionando, estoy pensando. Es una palabra que transmite apertura sin debilidad y análisis sin agresividad. Cuando la usas, le dices al otro que no estás cerrando la puerta,
pero tampoco estás aceptando todo sin criterio. Estás dispuesto a observar antes de juzgar. En el estoicismo, especialmente en el enfoque de Enquiridión de Epicteto, se insiste en algo fundamental. No son los hechos los que nos alteran, sino nuestras interpretaciones inmediatas. Veamos crea un espacio entre el estímulo y la respuesta, y ese espacio es poder. Desde la psicología moderna sabemos que esa pausa reduce la reactividad emocional y aumenta la percepción de madurez y liderazgo. Una persona que analiza antes de reaccionar transmite estabilidad, y la estabilidad genera atracción natural. Además, veamos, cambia la dinámica de confrontación por una dinámica de exploración. No pone al otro a la defensiva, no lo obliga a proteger su postura. Al contrario, abre un terreno neutral donde ambas partes pueden pensar con mayor claridad. Esto es especialmente poderoso en discusiones de trabajo, en pareja o incluso en situaciones tensas. Cuando alguien espera que reacciones y tú respondes con calma, veamos, el ritmo de la conversación cambia a tu favor sin necesidad de imponerte. Pero aquí está el punto clave. Esta palabra solo funciona si realmente estás dispuesto a observar. Si la dices con sarcasmo o impaciencia, pierde toda su fuerza. En cambio, cuando la usas como una pausa consciente, proyectas que no eres impulsivo, que no necesitas ganar la discusión para sentirte seguro. Y eso eleva tu presencia de inmediato. Ahora quiero preguntarte algo. Cuando alguien te contradice, ¿reaccionas al instante o te das el espacio para decir primero veamos? Palabra número 3. Suficiente. Suficiente es una palabra que revela algo que muy pocas personas tienen: dominio sobre sus propios impulsos. En un mundo que empuja constantemente a querer más, decir es suficiente transmite equilibrio, autocontrol y claridad interna. No se trata de conformismo ni de mediocridad. Se trata de saber cuándo algo ya cumplió su propósito. Cuando tú sabes detenerte en una discusión, en una compra impulsiva, en una explicación innecesaria, proyectas que no eres esclavo de tus emociones ni de la opinión ajena. En el pensamiento estoico, especialmente en las enseñanzas de cartas a Lucilio de Séneca, la moderación es una señal de sabiduría. Séneca advertía que quien no sabe poner límites a sus deseos termina viviendo en permanente insatisfacción. Decir suficiente es un acto de libertad porque significa que no necesitas exagerar, insistir o acumular para sentir valor. Y psicológicamente, las personas perciben esa autosuficiencia como fortaleza, porque comunica que no dependes del exceso para sostener tu identidad. Suficiente también es poderosa en conversaciones tensas. Cuando una discusión empieza a escalar y tú, con serenidad, dices es suficiente, estás marcando un límite sin perder la compostura. No gritas, no atacas. Ese tipo de firmeza tranquila impone respeto inmediato, porque demuestra que tienes control sobre ti mismo antes de intentar controlar la situación. Sin embargo, esta palabra exige coherencia interna. Si por dentro sigues queriendo probar algo, ganar la discusión o recibir aprobación, decir suficiente se sentirá forzado. Pero cuando realmente sabes que ya hiciste lo necesario, cuando sabes que no necesitas más validación ni más argumentos, entonces la palabra sale con naturalidad y peso. Ahora dime con honestidad, ¿sabes reconocer cuando algo ya es suficiente o sueles empujar las cosas más allá por miedo a parecer débil? Palabra número 4. Ahora. Ahora es una palabra que transmite presencia inmediata. No deja espacio para la postergación, no se pierde en el pasado ni se esconde en el futuro. Cuando dices lo hacemos ahora o hablamos ahora, proyectas decisión y enfoque. En una sociedad donde casi todo se aplaza, donde la mayoría vive atrapada en lo que fue o en lo que podría ser, la persona que actúa en el presente se vuelve rara, y lo raro, cuando es firme, impone respeto. Ahora comunica que no necesitas dramatizar ni pensar de más, simplemente ejecutas. En el espíritu de Meditaciones, Marco Aurelio repetía constantemente que el único tiempo que realmente poseemos es el momento actual. El pasado ya no depende de nosotros y el futuro todavía no nos decide. Ahora
es alinearte con esa filosofía, actuar en lo que sí controlas. Desde la psicología del rendimiento, sabemos que la acción inmediata reduce la ansiedad, porque rompe el ciclo de sobrepensar y transforma energía mental en movimiento concreto. Además, ahora tiene un efecto silencioso en cómo te perciben los demás. Transmite que no eres evasivo, que no huyes de decisiones incómodas, que no te escondes detrás de excusas. Cuando alguien propone algo y tú respondes vamos ahora, no impones pero marcas ritmo, no presionas pero avanzas. Y esa capacidad de avanzar sin ruido es profundamente atractiva porque genera sensación de dirección. Sin embargo, esta palabra exige responsabilidad. Si dices ahora y no actúas, pierdes credibilidad. Su poder está en la coherencia entre lo que pronuncias y lo que haces. Cuando tus acciones respaldan tu palabra, tu presencia gana peso automáticamente. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Tiendes a actuar en el momento correcto? Palabra número 5. Depende. Depende es una palabra que revela profundidad mental. En un mundo que ama las respuestas rápidas, las opiniones extremas y los juicios inmediatos, quien dice depende, demuestra que no piensa en blanco y negro, no se deja arrastrar por la presión del momento. No necesita tener una postura radical para sentirse seguro. Depende comunica que estás dispuesto a analizar el contexto antes de emitir un juicio, y esa pausa intelectual transmite madurez. Los estoicos entendían que la realidad rara vez es absoluta. En las reflexiones de Cartas a Lucilio, Séneca insistía en examinar cada situación desde la razón y no desde el impulso emocional. Depende crea ese espacio de análisis. Desde la psicología cognitiva sabemos que las personas que toleran la ambigüedad y evitan respuestas rígidas son percibidas como más inteligentes y equilibradas. No reaccionan para impresionar, reflexionan para comprender. Además, esta palabra reduce conflictos innecesarios. Cuando alguien pregunta, ¿esto está bien o está mal?, y tú respondes depende, automáticamente cambias el terreno de confrontación por uno de reflexión. No niegas, no afirmas ciegamente, simplemente abres la puerta a considerar variables. Eso desarma tensiones porque no entras en la dinámica de ganar o perder. Te posicionas por encima del impulso de discutir y eso proyecta autocontrol. Pero cuidado, depende no debe sonar evasivo. Si lo usas para evitar responsabilidad, pierde fuerza. Su poder está en que realmente estés dispuesto a analizar con criterio. Cuando dices depende y luego explicas con serenidad los factores que influyen, tu presencia gana peso intelectual. Ahora dime algo con sinceridad. Respondes desde extremos cuando alguien te pide o sabes detenerte y reconocer que muchas cosas simplemente dependen. Palabra número 6. Basta. Basta es una palabra corta, pero cuando se pronuncia con calma, tiene una fuerza impresionante. No necesita gritos, no necesita amenazas, no necesita explicaciones largas. Cuando dices basta, desde la serenidad, estás marcando un límite claro, y los límites claros transmiten respeto propio. En una conversación tensa, en una falta de respeto, incluso en un diálogo interno donde tus pensamientos empiezan a desbordarse, basta corta el exceso y restablece el orden. Esa capacidad de detener lo innecesario es profundamente atractiva porque muestra dominio. En la filosofía estoica, especialmente en las reflexiones sobre el control emocional presentes en Enquiridión de Epicteto, se enfatiza que no debemos dejarnos arrastrar por impulsos ni por provocaciones externas. Basta es la manifestación verbal de ese principio. No intentas cambiar al otro, cambias tu participación en la situación. Desde la psicología moderna sabemos que las personas que establecen límites firmes, sin agresividad, generan mayor respeto social, porque proyectan seguridad. Además, basta tiene un poder silencioso en tu diálogo interno. Cuando tu mente empieza a repetir preocupaciones, reproches o miedos, decirte mentalmente basta puede cortar el ciclo de sobrepensamiento. Es una forma de recuperar el control sobre tu atención. Y quien controla su atención, controla su energía. Esa estabilidad interna se percibe incluso cuando no dices nada más, porque tu postura cambia.
Tu tono cambia y tu presencia se vuelve más firme. Sin embargo, si gritas basta, no estás mostrando dominio, estás mostrando desborde. Su verdadero impacto aparece cuando se pronuncia con voz baja, mirada firme y respiración estable. Eso descoloca a cualquiera porque demuestra que no necesitas perder el control para imponer un límite. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Te cuesta decir basta cuando algo cruza tus límites o sueles permitir más de lo que realmente deberías? Palabra número 7. Simple. Simple es una palabra que transmite claridad mental en medio del caos. Cuando todos empiezan a complicar una situación, a dramatizar un problema o a añadir capas innecesarias de preocupación, la persona que dice es simple está marcando una diferencia enorme. No significa que ignore la dificultad, significa que no se deja abrumar por ella. Decir simple con serenidad comunica que tu mente no necesita exagerar para sentirse importante. Y esa capacidad de simplificar lo complejo es una forma silenciosa de liderazgo. En el espíritu del estoicismo, especialmente en la manera en que Meditaciones refleja el pensamiento de Marco Aurelio, se repite una idea poderosa. Descompón las cosas hasta su esencia y verás que pierden su dramatismo. Cuando reduces un problema a lo que realmente es, sin adornos emocionales, recuperas el control. Desde la psicología cognitiva sabemos que simplificar ayuda a disminuir la ansiedad, porque el cerebro se siente más capaz de manejar situaciones que percibe como claras y estructuradas. Además, simple proyecta seguridad porque muestra que no necesitas impresionar con complejidad. Muchas personas complican su lenguaje para parecer más inteligentes, pero la verdadera inteligencia se nota cuando puedes explicar algo difícil de manera sencilla. Cuando dices es simple y luego lo demuestras con claridad, las personas empiezan a verte como alguien con criterio y equilibrio. Esa sensación de orden mental resulta profundamente atractiva porque transmite estabilidad en medio del ruido. Sin embargo, esta palabra debe usarse con sensibilidad. Si la dices minimizando lo que el otro siente, puede parecer arrogancia. Su poder está en simplificar el problema, no en invalidar emociones. Cuando la utilizas con calma y empatía, proyectas que no te dejas arrastrar por el drama y que siempre buscas el núcleo real de la situación. Ahora dime con honestidad, ¿tiendes a complicar las cosas más de lo necesario o sabes reducirlas a lo verdaderamente simple? Palabra número 8. Intento. Intento es una palabra que equilibra humildad y responsabilidad al mismo tiempo. No promete perfección, pero tampoco se esconde. Cuando dices lo intento, estás comunicando que estás dispuesto a actuar sin necesidad de aparentar seguridad absoluta. En lugar de exagerar con un yo puedo con todo o justificarte con un no sé si pueda, esta palabra transmite honestidad firme. Y la honestidad firme genera confianza, porque las personas perciben que no estás vendiendo una imagen, estás mostrando compromiso real. Dentro del espíritu estoico, especialmente en la disciplina personal que se desprende de cartas a Lucilio de Séneca, se valora más el esfuerzo consciente que el resultado externo. Los estoicos entendían que no todo depende de nosotros, pero sí depende de decir intento refleja precisamente esa filosofía. Asumes tu parte sin obsesionarte con controlar lo que está fuera de tu alcance. Desde la psicología moderna, esta postura se relaciona con la mentalidad de crecimiento, donde el valor está en el proceso y no únicamente en el resultado. Además, intento reduce la presión social. Cuando alguien se compromete con arrogancia y luego falla, su credibilidad se derrumba. En cambio, quien dice lo intento, muestra determinación sin soberbia. No necesitas exagerar tu capacidad para sentirte valioso, simplemente te comprometes con acción. Esa coherencia entre palabra y actitud es lo que genera respeto auténtico. Sin embargo, esta palabra pierde fuerza si se usa como excusa para la mediocridad. No se trata de intentar sin intención real, sino de comprometerte con esfuerzo genuino. Cuando dices intento con convicción y luego actúas, tu presencia se vuelve sólida,
No prometes más de lo que puedes cumplir, pero tampoco te escondes del desafío. Ahora quiero preguntarte algo. Cuando enfrentas algo difícil, ¿prefieres prometer seguridad absoluta o eres capaz de decir con firmeza que lo vas a intentar? Palabra número 9. Entendido. Entendido es una palabra que transmite disciplina, atención y respeto por el tiempo propio y ajeno. A diferencia de un simple ok distraído, entendido comunica que procesaste la información y que estás listo para actuar en consecuencia. No deja espacio para ambigüedades ni excusas posteriores. Cuando alguien te da una instrucción, una opinión o incluso un límite, y tú respondes con un firme entendido, proyectas madurez emocional. No necesitas discutir cada detalle para sentir que mantienes tu valor. En la práctica estoica, especialmente en la claridad de acción que se desprende del Enquiridión de Epicteto, se enfatiza la importancia de distinguir lo que depende de nosotros y actuar sin queja sobre ello. Entendido refleja esa aceptación activa. No es sumisión, es claridad. Desde la psicología organizacional se sabe que las personas que comunican comprensión explícita son percibidas como más confiables y competentes, porque reducen la incertidumbre en los demás. Además, esta palabra tiene una cualidad silenciosamente poderosa. Corta la fricción innecesaria. Muchas discusiones se alargan porque alguien necesita reafirmar su ego o justificar su postura. Pero cuando dices entendido con serenidad, estás eligiendo avanzar en lugar de prolongar el ruido. Eso demuestra que no necesitas tener siempre la última, y esa seguridad interna, esa ausencia de necesidad de validación constante, genera respeto inmediato. Sin embargo, entendido solo tiene peso si realmente implica acción. Si lo dices y luego ignoras lo acordado, tu credibilidad se erosiona rápidamente. Su poder está en la coherencia entre comprensión y conducta. Cuando tus actos respaldan tu palabra, tu presencia gana solidez y autoridad natural. Ahora dime con sinceridad, ¿respondes con claridad cuando algo queda acordado o sueles dejar espacio para interpretaciones que luego generan conflicto? Palabra número 10. Bien. Bien es una palabra que, usada correctamente, transmite estabilidad emocional inmediata. No es un bien resignado ni un bien dicho con molestia contenida. Es un bien firme, sereno, que comunica que puedes manejar lo que está ocurriendo sin dramatizarlo. Cuando algo no sale perfecto y respondes simplemente bien, estás enviando un mensaje poderoso. No todo necesita convertirse en un problema. Esa capacidad de no exagerar las circunstancias proyecta fortaleza interior. En la línea del pensamiento de Meditaciones, Marco Aurelio recordaba constantemente que los acontecimientos externos no son buenos ni malos por sí mismos. Es nuestra interpretación la que los convierte en carga o en oportunidad. Decir bien ante una dificultad refleja exactamente eso. Eliges responder con equilibrio en lugar de reacción. Desde la psicología emocional, esta actitud se relaciona con la regulación afectiva, una habilidad clave en personas percibidas como líderes naturales. Además, bien funciona como un ancla en situaciones tensas. Cuando alguien espera que reacciones con frustración y tú respondes con calma, descolocas el conflicto. No estás negando la realidad, simplemente no permites que la emoción te domine. Esa serenidad transmite que tu estado interno no depende completamente de las circunstancias externas, y esa independencia emocional resulta profundamente atractiva porque genera sensación de seguridad en quienes te rodean. Sin embargo, esta palabra pierde fuerza si se convierte en evasión. No se trata de ignorar problemas reales, sino de enfrentarlos sin dramatismo. Cuando dices bien y luego actúas con coherencia, demuestras que no necesitas ruido para resolver lo que tienes enfrente. Ahora quiero preguntarte algo con honestidad. Cuando algo se sale de tu plan, ¿reaccionas con frustración inmediata o eres capaz de respirar y responder simplemente bien? Palabra número 11. Sigo.
Sigo es una palabra que no hace ruido, pero transmite una fuerza enorme. No promete victorias espectaculares, no dramatiza las caídas, no busca reconocimiento inmediato, simplemente declara continuidad. Cuando algo sale mal, cuando te critican, cuando el resultado no es el que esperabas, decir sigo comunica que no te defines por un momento aislado. Esa estabilidad en el tiempo es profundamente atractiva, porque la mayoría de las personas se mueve por impulsos, mientras que quien sigue demuestra carácter. En la filosofía estoica, especialmente en la constancia que se desprende de cartas a Lucilio de Séneca, se insiste en que la virtud no es un acto puntual, sino una práctica diaria. No se trata de no caer, sino de levantarse sin convertir la caída en identidad. Desde la psicología de la resiliencia sabemos que la perseverancia consistente genera una percepción de fortaleza mucho más poderosa que los éxitos ocasionales. Las personas confían en quien no abandona fácilmente. Además, sigo tiene un efecto interno muy profundo. Cuando lo pronuncias, incluso en silencio, le estás diciendo a tu mente que no va a rendirse ante la incomodidad. Cortas el diálogo de derrota y lo reemplazas por continuidad. Y esa continuidad, aunque no sea espectacular, construye una reputación silenciosa, la de alguien que no desaparece cuando las cosas se ponen difíciles. Esa reputación es magnética porque transmite estabilidad a largo plazo. Sin embargo, esta palabra exige coherencia diaria. No sirve decir sigo si cada obstáculo te desvía completamente. Su poder está en la repetición, en el avance constante aunque sea pequeño. Cuando los demás notan que no te detienes ante el primer tropiezo, empiezan a verte como alguien confiable y sólido. Ahora dime algo con sinceridad. Cuando enfrentas un fracaso, ¿te detienes o eres capaz de decir con firmeza que sigues adelante? Conclusión. Si te das cuenta, ninguna de estas palabras es complicada. No son frases elaboradas ni discursos memorables. Son pequeñas, cotidianas, casi invisibles. Y sin embargo, cuando salen de una mente entrenada, cambian por completo cómo te perciben los demás. Porque no es la palabra en sí lo que atrae, es el estado interno que la sostiene. La claridad detrás de claro, la pausa consciente detrás de veamos, el autocontrol detrás de basta, la constancia detrás de sigo. El estoicismo nunca trató de manipular a otros para parecer más interesantes. Trataba de formar carácter. Y cuando el carácter se fortalece, el lenguaje se vuelve más limpio, más firme, más directo. Las personas no siempre sabrán explicar por qué se sienten cómodas contigo, por qué te respetan o por qué tu presencia pesa más, pero lo sentirán, porque transmites estabilidad, y la estabilidad en un mundo reactivo es escasa. Empieza poco a poco. No intentes usar todas estas palabras mañana como si fueran una técnica. Elige una. Practícala con intención real. Observa cómo cambia tu postura, tu tono, tu energía. La transformación no está en sonar diferente, sino en convertirte en alguien que ya no necesita hablar desde la inseguridad. Cuando eso sucede, tu comunicación se vuelve simple y poderosa. Ahora quiero leerte. Hay algo que está saboteando tu tranquilidad todos los días y lo hace en silencio. No es lo que te dicen, no es lo que pasa. Es ese pensamiento automático que aparece primero y que tú aceptas sin cuestionarlo. Ese seguro hice algo mal. Esto va a salir mal. Ya no le importo. En menos de un segundo tu mente crea una historia y tu cuerpo la siente como si fuera verdad. Y ahí, justo ahí, pierdes la paz. Lo inquietante es que no parece un error. Parece lógica, parece intuición. Pero la mayoría de las veces no es realidad, es interpretación. Te dejan en visto y tu mente completa la película. Alguien cambia el tono y tú escribes el guión entero. Y lo que era un detalle pequeño termina arruinando tu día, tu ánimo o incluso una relación. No reaccionas a los hechos, reaccionas a lo que creíste sobre los hechos. Hoy voy a mostrarte las 10 formas más comunes en las que este error mental se infiltra en tu vida diaria, para que puedas detectarlo en tiempo real y recuperar el control
antes de que te arrastre. No es casualidad que estés viendo esto. Tal vez ya te cansaste de sentir que tu propia mente te juega en contra. Si estás listo para cambiar eso, escribe en los comentarios: no soy mis primeros pensamientos. Suscríbete si quieres entrenar una mente más fuerte y comparte este video con alguien que necesite escucharlo. De verdad, tu apoyo nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido que transforma. Ahora presta atención, porque una vez que entiendas este error, no volverás a reaccionar igual. Capítulo 1. Creerle al primer pensamiento. Hay un momento diminuto, casi invisible, que determina cómo vas a sentirte las próximas horas, y ocurre antes de que seas consciente de él. Es el instante en el que algo sucede y tu mente genera un primer pensamiento automático. No lo analizas, no lo cuestionas, no lo verificas, simplemente lo aceptas. Ese pensamiento inicial suele ser rápido, emocional y exagerado, porque proviene de la parte más primitiva del cerebro, diseñada para detectar amenazas, no para evaluar con calma. Daniel Kahneman lo explicaría como el sistema rápido, inmediato, intuitivo, reactivo. El problema no es que aparezca ese pensamiento. Eso es natural. El verdadero problema es creer que ese primer impulso mental es la verdad absoluta. Imagínalo así. Alguien no te responde un mensaje. El hecho es neutro, pero tu mente lanza la interpretación: está molesto conmigo. Y en cuestión de segundos tu cuerpo reacciona como si esa suposición fuera confirmada. Cambia tu tono, cambia tu energía, cambia tu humor. Y todo ocurrió sin pruebas. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones que nuestra mente colorea los acontecimientos. No vemos lo que pasó, vemos lo que pensamos sobre lo que pasó. Y cuando no cuestionamos ese primer pensamiento, le entregamos el control de nuestra tranquilidad a una versión automática y muchas veces imprecisa de nosotros mismos. Lo más inquietante es que este hábito se siente natural. De hecho, se siente inteligente. Creemos que estamos leyendo la situación, cuando en realidad estamos completando vacíos con suposiciones. La psicología moderna demuestra que el cerebro prefiere una historia rápida antes que tolerar incertidumbre. Prefiere una explicación inmediata, aunque sea errónea, antes que quedarse en el no sé. Y así es como pequeños detalles se convierten en grandes conflictos internos. No fue la situación la que te alteró, fue tu confianza ciega en el primer pensamiento que apareció. Aquí es donde empieza el entrenamiento estoico. No se trata de evitar que el pensamiento surja, sino de crear una pequeña pausa antes de creerlo. De mirarlo y decir: es solo una impresión, no un hecho. Esa distancia cambia todo, porque cuando dejas de identificarte con el primer pensamiento, recuperas el poder de elegir el siguiente. Y quiero preguntarte algo con total honestidad. La última vez que te alteraste por algo pequeño, ¿qué pensamiento apareció primero en tu mente y qué habría pasado si no lo hubieras creído inmediatamente? Capítulo 2. Responder de inmediato. Después de creerle al primer pensamiento, casi siempre viene el segundo error: actuar en automático. Responder sin espacio, contestar el mensaje con el mismo tono que imaginaste, defenderte antes de que te ataquen, explicarte antes de que te acusen. Es como si tu mente dijera: esto es una amenaza, y tu cuerpo respondiera sin consultar a la parte más racional de ti. Y ahí es donde la tranquilidad se rompe por completo, no por lo que pasó, sino por la velocidad con la que reaccionaste. Los estoicos entendían algo profundamente poderoso. Entre lo que ocurre y tu respuesta existe un espacio. Ese espacio puede ser microscópico, pero está ahí. Y en ese pequeño intervalo vive tu libertad. Cuando reaccionas de inmediato, no estás eligiendo. Estás obedeciendo a una interpretación que ni siquiera verificaste.
Marco Aurelio se recordaba constantemente que tenía el poder de detenerse y observar, no porque fuera indiferente, sino porque sabía que la primera reacción casi nunca es la más sabia. Piénsalo en situaciones reales. Recibes un comentario que te incomoda y respondes con ironía. Después te arrepientes. Ves algo en redes que te molesta y reaccionas impulsivamente. Más tarde desearías haber guardado silencio. La mayoría de los conflictos no nacen del evento original, sino de la reacción inmediata. Y lo curioso es que muchas veces solo necesitabas unos segundos, 10 segundos, una respiración profunda, un pequeño retraso que permitiera que la parte reflexiva de tu mente entrara en escena. La neurociencia muestra que cuando haces una pausa consciente, reduces la activación emocional automática y recuperas claridad. No es filosofía abstracta, es biología aplicada. Responder de inmediato te da una ilusión de control, pero casi siempre te roba paz a largo plazo. En cambio, cuando eliges esperar, aunque sea un momento, empiezas a entrenar dominio interno, y eso cambia la dinámica de cualquier situación, porque ya no reaccionas desde la herida o el miedo, sino desde la conciencia. Así que quiero que te detengas y pienses en algo concreto. ¿Cuántas veces en tu vida un problema se habría evitado simplemente si hubieras esperado unos segundos antes de responder? Capítulo 3. Necesitar una respuesta ahora mismo. Hay algo que incomoda profundamente a la mente humana: no saber. La incertidumbre nos irrita, nos inquieta, nos hace sentir fuera de control. Y entonces aparece una urgencia casi desesperada por tener una respuesta inmediata. ¿Por qué no me ha contestado? ¿Qué quiso decir con eso? ¿Qué va a pasar ahora? No soportamos el vacío, así que lo llenamos con la primera explicación disponible. Y casi siempre esa explicación es negativa. No porque sea cierta, sino porque el cerebro prefiere una historia rápida antes que convivir con la duda. Desde la psicología moderna, sabemos que la intolerancia a la incertidumbre está directamente relacionada con la ansiedad. Cuando no tenemos información suficiente, el cerebro activa un modo de alerta, como si la falta de claridad fuera una amenaza en sí misma. Séneca advertía que sufrimos más en la imaginación que en la realidad, y aquí se ve con claridad. No es el evento el que te altera, es el espacio sin respuesta, y en ese espacio tu mente empieza a trabajar horas extra. Analiza, repite, anticipa, pero en lugar de darte paz, te agota. Lo paradójico es que muchas veces la respuesta llega y no era nada de lo que imaginaste. La persona estaba ocupada. El tono no significaba nada. El problema no era tan grave. Pero ya habías invertido energía emocional en escenarios que nunca existieron. Esa urgencia por saberlo todo de inmediato te roba tranquilidad porque no aceptas que algunas cosas simplemente necesitan tiempo. El estoicismo enseña a convivir con lo que no está claro todavía, a no exigirle al presente una certeza que aún no puede darte. Entrenar esto cambia radicalmente tu experiencia diaria. Significa poder decir, no lo sé todavía, y está bien. Significa permitir que una conversación quede abierta sin inventar el final. Significa no forzar conclusiones solo para calmar una incomodidad momentánea. Y quiero preguntarte algo muy directo. ¿Qué situación reciente te quitó la paz solo porque no tenías una respuesta inmediata y tu mente decidió inventarla? Capítulo 4. Sobre explicar lo que pasó. Cuando la realidad no trae suficiente información, la mente no se queda quieta. Empieza a narrar, y no narra de forma neutra. Agrega intenciones, emociones, significados ocultos. Convierte un gesto en un mensaje, un silencio en rechazo, una palabra corta en desprecio. El hecho original suele ser pequeño, casi insignificante, pero la historia que construyes alrededor puede volverse enorme.
Y lo más curioso es que rara vez distingues entre lo que realmente ocurrió y lo que añadiste después. Tu cerebro está diseñado para completar vacíos. Es un mecanismo evolutivo. Si algo no está claro, inventa una explicación que te prepare para lo peor. El problema es que hoy no estás huyendo de depredadores. Estás interpretando conversaciones, mensajes y miradas. Y ese mismo mecanismo que antes te protegía, ahora distorsiona tus relaciones y tu paz mental. Epicteto hablaba de examinar las impresiones antes de aceptarlas. Es decir, separar el hecho de la narrativa. Pero la mayoría de nosotros hace lo contrario. Mezclamos ambos y reaccionamos a la versión ampliada, no al evento real. Piensa en algo cotidiano. Alguien te dice, luego hablamos. Ese es el hecho, pero tu mente añade, está molesto. Hay algo que no me quiere decir. Seguro hice algo. En cuestión de minutos, creaste un argumento interno completo, con tensión incluida. Y cuando finalmente hablas con esa persona, descubres que no había nada detrás. Sin embargo, el desgaste ya ocurrió. La ansiedad ya pasó por tu cuerpo. La historia ya fue vivida como si fuera real. Aprender a reducir lo ocurrido a una frase objetiva cambia todo. No me ignoró porque ya no le importo, sino no respondió todavía. No me habló mal porque está harto de mí, sino usó un tono más seco. Cuando limpias la historia de interpretaciones, muchas veces el problema se reduce drásticamente, y quiero que lo observes con honestidad. ¿Cuántas veces en tu vida has sufrido más por la historia que construiste que por lo que realmente pasó? Capítulo 5. Querer sentirte bien todo el tiempo. Aquí hay una trampa mucho más silenciosa, pero igual de destructiva. Creer que deberías sentirte bien siempre. Que si aparece ansiedad, tristeza, enojo o inseguridad, algo está mal. Entonces no solo lidias con la emoción incómoda, sino que además luchas contra ella. Y esa segunda capa, la resistencia, es la que realmente destruye tu tranquilidad. Porque ahora no solo estás ansioso por estar ansioso. La cultura actual nos vendió la idea de que la paz significa ausencia total de emociones negativas. Pero eso no es paz, es anestesia. Los estoicos jamás buscaron eliminar emociones, buscaron entenderlas y responder con virtud. Marco Aurelio no pretendía no sentir nada, sino no ser arrastrado por lo que sentía. Y la psicología moderna, especialmente enfoques como la terapia de aceptación y compromiso, lo confirma. Cuando intentas suprimir o evitar una emoción, esta suele intensificarse. Lo que resistes persiste. Imagina que aparece una sensación de inseguridad antes de una conversación importante. Si tu mente dice, no debería sentirme así, empieza la lucha interna. Intentas distraerte, eliminarla, convencerte de que no existe. Pero cuanto más intentas empujarla fuera, más espacio ocupa. En cambio, cuando cambias la relación con esa emoción y dices, está bien que esté aquí, no necesito eliminarla para actuar, algo cambia. La emoción puede seguir presente, pero ya no gobierna tus decisiones. Ya no define tu identidad. La tranquilidad no nace de sentirte bien todo el tiempo. Nace de saber que puedes sentir cualquier cosa sin perder el equilibrio. Esa diferencia es profunda, porque deja de tratarse de controlar lo que sientes y empieza a tratarse de cómo te relacionas con lo que sientes. Y ahora quiero preguntarte algo que puede incomodar un poco. ¿Cuántas veces tu sufrimiento no vino de la emoción en sí, sino de tu pelea constante por no querer sentirla? Capítulo 6. Tomar todo como urgente. Hay una forma muy sutil en la que tu mente te roba la tranquilidad. Convierte casi todo en una emergencia. Un mensaje sin responder se siente urgente. Una conversación incómoda parece inaplazable.
Un error pequeño se vive como si fuera catastrófico. Y cuando todo es urgente, tu sistema nervioso nunca descansa. Vives en modo alerta permanente, como si cada situación definiera tu futuro completo. El problema es que el cerebro está diseñado para priorizar amenazas. Detecta lo negativo más rápido que lo positivo. Por eso, un comentario crítico pesa más que 10 elogios. Pero en la vida moderna, la mayoría de esas amenazas no son reales, son interpretaciones amplificadas. Séneca decía que muchas cosas que tememos no son terribles en sí mismas, sino que nuestra opinión las vuelve insoportables. Y cuando decides que algo es urgente sin cuestionarlo, tu cuerpo responde con tensión, prisa y ansiedad, incluso si el asunto podría esperar perfectamente. Piensa cuántas veces algo te alteró profundamente y una semana después ya no importaba. Lo que hoy parece crucial, mañana puede ser irrelevante, pero en el momento tu mente activa la alarma completa y cuando reaccionas desde esa sensación de urgencia constante, tus decisiones pierden claridad. Respondes apresurado, piensas desde el miedo, actúas sin perspectiva. La tranquilidad desaparece no porque la situación sea grave, sino porque decidiste tratarla como si lo fuera. Aprender a preguntarte, ¿esto realmente es urgente o solo incómodo? Cambia radicalmente tu experiencia diaria. No todo merece tu energía inmediata. No todo necesita resolverse hoy. A veces, la mayor muestra de fortaleza mental es posponer la reacción. Y ahora quiero que lo reflexiones con honestidad. ¿Qué situación reciente trataste como una emergencia, cuando en realidad solo necesitaba tiempo y calma? Capítulo 7. Interpretar silencios como amenaza. Hay algo en el silencio que incomoda profundamente. Cuando alguien no responde, cuando una conversación se enfría, cuando una persona cambia su nivel de interacción, tu mente empieza a llenar ese vacío con conclusiones, y casi nunca son neutrales. El silencio se convierte en rechazo, la distancia se convierte en pérdida de interés. La pausa se convierte en problema. Pero la mayoría de las veces, el silencio solo es eso, silencio. Desde una perspectiva evolutiva, el cerebro humano desarrolló una sensibilidad enorme hacia la exclusión social. Durante miles de años, quedar fuera del grupo significaba peligro real. Por eso hoy, aunque no haya riesgo físico, una simple falta de respuesta puede activar esa misma alarma interna. Tu cuerpo reacciona como si estuvieras siendo apartado, aunque no haya evidencia clara de ello. El problema no es el silencio en sí, sino el significado que le asignas de inmediato. Marco Aurelio practicaba algo muy simple pero poderoso: no asumir intención sin pruebas, no atribuir malicia donde puede haber neutralidad. Sin embargo, nuestra mente suele hacer lo contrario. Si alguien tarda en responder, asumimos desinterés. Si alguien está más callado, asumimos molestia. Y mientras tanto, nuestra tranquilidad depende de interpretaciones que jamás confirmamos. Muchas relaciones se tensan no por hechos reales, sino por historias construidas alrededor de silencios mal interpretados. Cuando empiezas a observar este patrón, algo cambia. El silencio deja de ser una amenaza automática y se convierte en un espacio que puede tener múltiples explicaciones. Tal vez la persona está ocupada, tal vez está cansada, tal vez simplemente no tiene nada que añadir. No todo vacío necesita llenarse con una historia negativa. Y ahora quiero que te preguntes con total sinceridad: ¿cuántas veces has sufrido por un silencio que después descubriste que no significaba nada? Capítulo 8. Querer cerrar todos los ciclos. Hay una necesidad muy humana que rara vez cuestionamos. Querer que todo tenga un final claro, una explicación definitiva, una conversación conclusiva. Queremos entender exactamente qué pasó, por qué pasó y qué significa. Queremos cerrar la puerta con llave emocional.
Pero la vida no siempre funciona así. A veces las conversaciones quedan abiertas, a veces las personas se alejan sin explicación, a veces los proyectos terminan sin una conclusión limpia. Y cuando no obtenemos ese cierre, la mente sigue dando vueltas, intentando fabricarlo. El problema es que esa búsqueda constante de cierre muchas veces prolonga el malestar en lugar de aliviarlo. Intentas tener la última palabra, la última aclaración, la última respuesta. Revisas mentalmente lo que ocurrió buscando un detalle que te dé paz, pero lo único que logras es mantener vivo algo que ya terminó. Séneca advertía que el sufrimiento se prolonga cuando nos aferramos a lo que ya no está en nuestras manos. Y muchas veces, el cierre que buscas no depende de ti. Lo difícil es aceptar que algunas historias no tendrán explicación satisfactoria, que algunas personas no darán la conversación que esperabas, que algunos finales no vendrán con discurso. Y esa aceptación puede sentirse incómoda al principio, porque deja un espacio sin resolver. Pero paradójicamente, cuando dejas de exigir que todo se cierre como tú quieres, empiezas a cerrar internamente sin necesidad de que el mundo coopere. La tranquilidad no siempre viene de entenderlo todo. A veces viene de aceptar que no lo entenderás. Soltar la necesidad de cierre es una forma profunda de fortaleza mental. Significa confiar en que no necesitas todas las respuestas para seguir adelante. Significa dejar de perseguir explicaciones que tal vez nunca llegarán. Y quiero que lo pienses con honestidad. Hay algo en tu vida que sigues intentando cerrar, cuando en realidad lo único que necesitas es decidir soltarlo. Capítulo 9. Darle más peso a lo negativo que a lo positivo. Hay un patrón silencioso que influye en casi todos tus estados de ánimo y rara vez lo notas. Puedes recibir 10 comentarios positivos y uno negativo, y adivina cuál se queda repitiéndose en tu cabeza antes de dormir. Puedes tener un día productivo, estable, incluso agradable, y un pequeño error se convierte en el protagonista absoluto de tu memoria. No es casualidad. Tu mente está diseñada para detectar amenazas, no para registrar estabilidad. Pero cuando no eres consciente de esto, terminas viviendo como si lo negativo definiera toda tu realidad. La psicología lo llama sesgo de negatividad. Nuestro cerebro reacciona con mayor intensidad a lo desagradable que a lo placentero porque, evolutivamente, detectar peligros era más importante que disfrutar momentos tranquilos. El problema es que hoy ese mismo mecanismo distorsiona tu percepción. Un gesto frío borra muchos cálidos. Un fracaso puntual eclipsa varios avances, y poco a poco empiezas a construir una narrativa interna donde lo que falta pesa más que lo que ya tienes. Marco Aurelio practicaba algo profundamente sencillo pero poderoso: dirigir su atención de forma deliberada. No porque ignorara lo difícil, sino porque entendía que la mente necesita entrenamiento. Si no decides conscientemente dónde poner tu enfoque, tu cerebro lo pondrá automáticamente en lo que amenaza, incomoda o duele. Y cuando eso se vuelve hábito, tu tranquilidad depende de una percepción parcial de la realidad. No ves el panorama completo, ves la parte más alarmante. Empezar a equilibrar esa balanza no significa negar lo negativo. Significa no permitir que lo negativo monopolice tu atención. Significa preguntarte si estás evaluando la situación completa o solo el fragmento más incómodo. Y ahora, quiero que lo observes con sinceridad. ¿Cuántas cosas buenas están ocurriendo en tu vida ahora mismo que estás ignorando, porque tu mente decidió enfocarse en una sola cosa que salió mal? Capítulo 10. Olvidar que puedes reinterpretar lo que ocurre. Después de todo lo que hemos visto, llegamos al punto más importante y al mismo tiempo más olvidado: creer que lo que piensas es definitivo.
como si la primera interpretación fuera la única posible, como si el significado que le diste a una situación estuviera grabado en piedra. Y ahí es donde el error mental se vuelve más profundo, porque no solo crees el primer pensamiento, crees que no hay alternativa. Pero la realidad es que casi todo lo que te afecta emocionalmente pasa primero por el filtro del significado. No reaccionas al hecho en bruto, reaccionas a lo que ese hecho representa para ti. Dos personas pueden vivir la misma situación y experimentarla de forma completamente distinta. ¿Por qué? Porque la interpretación cambia la experiencia. Epicteto insistía en que no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Y esa opinión, aunque automática al inicio, puede modificarse. Reinterpretar no es mentirte. No es pintar todo de positivo artificialmente, es abrir espacio a otras posibilidades más equilibradas. Si alguien no responde, en lugar de «me está ignorando», puede ser «no ha podido contestar». Si algo salió mal, en lugar de «soy un fracaso», puede ser «esto es parte del proceso». Ese pequeño cambio no elimina la realidad, pero transforma la carga emocional que le asignas. Y cuando cambias el significado, cambia tu reacción, cambia tu tono, cambia tu energía. Aquí está el punto clave. Si puedes interpretar una situación de una forma, también puedes interpretarla de otra. No estás obligado a quedarte con la versión más dura, más catastrófica o más dolorosa. Esa elección es silenciosa, pero poderosa. Y quiero que te preguntes algo con total honestidad. La próxima vez que algo te altere, ¿estarás dispuesto a buscar una interpretación más equilibrada? ¿O volverás a creer que tu primera versión es la única posible? Conclusión: el momento en el que recuperas tu mente. Si observas con atención, todo vuelve al mismo punto. No fue el mensaje, no fue el silencio, no fue el error, no fue la conversación. Fue el pensamiento automático que apareció. Y la rapidez con la que lo creíste, ese es el verdadero error mental. No cuestionar la primera interpretación, no crear espacio, no recordar que tienes elección. Y cuando eso se vuelve hábito, vives reaccionando en lugar de eligiendo. Lo poderoso es que no necesitas controlar el mundo para recuperar tu tranquilidad. No necesitas que todos te entiendan, que todo salga perfecto o que las respuestas lleguen de inmediato. Solo necesitas empezar a notar ese instante invisible entre lo que ocurre y lo que decides pensar al respecto. Ahí está tu libertad, ahí está tu fortaleza mental. No en eliminar problemas, sino en transformar la manera en que los procesas. Los estoicos no eran fríos ni indiferentes, eran profundamente conscientes. Sabían que la mente puede ser un aliado o un saboteador, y entrenaban esa conciencia todos los días, en lo pequeño, en lo cotidiano, en lo aparentemente insignificante, porque entendían algo esencial. Quien domina su interpretación, domina su experiencia. Ahora quiero dejarte con algo muy claro. La próxima vez que algo te altere, no intentes cambiar la situación primero. Pregúntate, ¿qué estoy creyendo ahora mismo?